Ok. A buscar en internet cómo se ven los compresores físicamente. Compresor. Muchos ya los conocerán, otros tal vez no. Ok, entonces vamos a ver imágenes. Ok, entonces así son los compresores, ¿verdad? Ellos comprimen aire. Ellos funcionan solo con aire, o con gases. Ellos nunca funcionan con líquidos. Compresores le elevan la presión a gases. Entonces, si uno está haciendo un trabajo, un cálculo de un compresor, en algún problema y le da que es un líquido comprimido, hay un error, ¿ok? Porque los compresores, buscar uno a ver qué temperatura tiene mal, alguna cosa, ¿verdad? Porque ellos siempre manejan solo gases. Ellos tienen el sistema de compresión en esta parte, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y entonces lo que hacen es comprimir, por ejemplo, aire. En este caso, casi todos los que vemos aquí son compresores de aire. Hay horizontales, hay verticales, ¿verdad? Pero lo que hacen es comprimir y una vez que está comprimido el gas, lo pasan a esto que es como un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Y entonces uno oye que el motor está funcionando porque está almacenando el aire hasta que llega a la presión de trabajo del compresor. Una vez que llega a la presión de trabajo, uno va a poder sacar el aire a la presión que lo ocupa, ¿verdad? Y obviamente al sacar el aire aquí se va a reducir la presión, pero entonces el compresor, si la presión se reduce, no sé, digamos que uno quiere el aire a 180 libras, por decirlo así, o digamos a 100 kilopascales. A 100 es como está, a 200 kilopascales, digamos. Entonces, uno le pone un control automático a este sistema para que si la presión baja, digamos 5 libras, baja a 195, él vuelva a subir la presión y puede ser que la presión suba un poquito o digamos que llegue a 205, entonces está en un promedio de 200 kilopascales el sistema de control. Entonces, sí, por eso es que los compresores, cuando uno los oye, de vez en cuando ellos se apagan el motor automáticamente y queda todo en silencio cuando él vuelve a arrancar, porque son bien ruidosos usualmente. Cuando él vuelve a arrancar, entonces uno lo oye y es que está subiendo la presión porque la demanda de aire en la empresa subió en algún momento, hay momentos en que siempre está trabajando porque hay mucha demanda de aire en el pico de trabajo, digamos, de los turnos. Y él pasa en esa, apagando y encendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es un compresor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a devolverlos. Perdón, yo no les compartí la imagen, ¿verdad? Qué tira. Vamos a volver a explicar. Disculpen. Ok, estos son así se ven los compresores, ¿verdad? Algunos tienen el tanque vertical, otros lo tienen horizontal. Unos tienen el tanque más pequeñito, otros lo tienen el tanque más grande, ¿verdad? Pero depende de las necesidades de aire que tenga la empresa, así será el compresor que tiene. Entonces también hay todo un sistema de tuberías que distribuyen aire. Entonces en esta parte está el compresor propiamente y aquí tenemos el almacenamiento de aire. Entonces él está comprimiendo y una vez que el aire está comprimido lo pasa al tanque y ahí va almacenando el aire hasta que llega a la presión de trabajo del compresor. Y este tiene un sistema de control automático, de manera que si se saca aire, que lógicamente al sacar aire va a bajar la presión, él vuelve a empezar a trabajar para mantener siempre la presión de trabajo a la que está diseñada el compresor. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a venirnos acá. Entonces el compresor, digamos que tiene un sistema de compresión
¿Ok? Ese sistema tiene una entrada de aire que viene, digamos que es aire atmosférico, y tiene una salida de aire que es aire a una presión alta. ¿Ok? Entonces, bueno, tiene que tener algún tipo de válvula, algún tipo de válvula de admisión y de escape, de manera que cuando el pistón sube aquí, esta válvula está cerrada. Cuando el pistón sube, la válvula está cerrada, y cuando el pistón llega hasta acá, se abre la válvula de admisión, entra aire, el pistón baja, entonces comprime el aire, y el aire comprimido, en ese momento la válvula se abre y entra a lo que es el tanque de almacenamiento. ¿Verdad? Entra al tanque de almacenamiento y esto lo repite hasta que aquí tenga en el compresor el aire a una presión de trabajo, ¿verdad? Y entonces de aquí se saca el aire a una presión de trabajo, ¿verdad? Entonces el sistema de cuando uno saca aire de acá va a estar bajando, va a estar va a estar cambiando la presión. Entonces, si la presión baja, el sistema de control, uno lo diseña para, o está diseñado para que, no sé, por decir algo, más o menos 5 kilopascales. Y entonces, cuando baja, esto vuelve a trabajar y levanta la presión, de manera que la presión siempre es un promedio. Siempre les he dicho que los datos que uno usa son un promedio. Ok, entonces los compresores, ¿cómo los vamos a dibujar? Los dibujamos como una, casi que igual a como dibujamos la turbina, pero él va a tener un trabajo de entrada. ¿Por qué? Porque necesitamos darle energía al aire o al vapor que estemos comprimiendo para que él llegue a la presión de trabajo. Ahora entonces vamos a tener un trabajo de entrada y vamos a indicar cómo vamos a pasar de condiciones de presión más bajas, ¿verdad? A una condición de salida más alta, la presión de salida es mayor que la presión de entrada. Entonces, indicamos de abajo hacia arriba, en esa dirección. Acuérdense que la turbina la ponemos de arriba hacia abajo, ya viene de condiciones de presión más altas a unas más bajas. Entonces, sin embargo, lo más importante es que tenemos un trabajo de entrada. Aquí no producimos trabajo, necesitamos trabajo, y vamos a tener unas condiciones de salida. Obviamente vamos a tener una temperatura de entrada y una temperatura de salida. El objetivo del equipo no es aumentar la temperatura, pero ella aumenta porque estamos aumentándole la presión, y sabemos que siempre la presión y la temperatura funcionan de esta forma. Si estos son gases, siempre va a ser un gas. Tenemos PV igual a NRT, la ley del gas ideal. Pongámosle el volumen específico aquí, PV igual a RT. Entonces, ven que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Temperatura aumenta, presión aumenta. Ok, entonces al aumentar la presión, pues va a aumentar la temperatura, aunque ese no es el objetivo del equipo, ¿verdad? Entonces tenemos condiciones de entrada y salida. Ahora, cuando se comprime aire, muchas veces, ya cuando está en el tanque grande, no va a aumentar tantísimo la temperatura, pero sí aumenta, ¿verdad? Cuando tenemos vapores, sí va a ser mucho más sensible a estos cambios, y siempre el cuidado es que entra como vapor y sale como vapor también, ¿verdad? No, que nunca se nos condense. Entonces, tener ese cuidado de que la presión, sobre todo a la entrada, que es cuando tenemos la presión baja, donde vamos a poder tener problemas operativos si la presión se nos baja mucho a la entrada, porque no vamos a tener líquido siempre. Inclusive tienen una trampita
para que sea algún líquido, ya sea la misma humedad del aire y todo, ella no llegue al compresor. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la primera ley a un compresor? Lo primero es que vamos a tener un flujo másico constante, entonces vamos a tener flujo estacionario. Eso quiere decir que vamos a tener en la primera ley, aquí a la derecha, igual a 0. ¿Por qué? Porque el cambio de masa allá adentro es 0. O sea, no queremos que se nos acumule la masa, a pesar de que aquí sí acumulamos masa, pero no queremos que se nos acumule más de la cuenta. Entonces, si baja un poquito, metemos un poquito de masa, y si sube, pues entonces el sistema sencillamente deja de meter, ya no va a estar metiendo más aire y va a parar el motor que hace que funcione este pistón. Entonces, es un flujo estacionario y ponemos la primera ley completa siempre para cómo intercambia un sistema calor, trabajo y masa. Perdón. Energía de la masa es H, energía cinética y energía potencial. Entonces, ¿qué suposiciones tenemos? Bueno, lo primero, normalmente los compresores son adiabáticos, ¿verdad? Adiabáticos. Ellos sí producen trabajo, requieren trabajo, pero no producen trabajo. Sí tenemos más entrando y saliendo, y la mayor parte de las veces, si no tenemos datos, pues ese cambio de energía cinética va a ser 0, el cambio, no que la energía cinética de entrada es 0 o la de salida es 0, sino que el cambio, por eso es que se indica de esa forma, ¿verdad? No es que son 0, ya vimos que cuando los calculamos podemos llegar a tener un valor pequeño, 2, 3, 4, 10 kilojoules, ¿verdad? Por segundo. Entonces, comparados con esto, usualmente podemos despreciarlos. Entonces, eso quiere decir que no vale la pena, a menos que tengamos datos y que sea realmente relevante, no vamos a considerar cambios de energía cinética y potencial. Entonces, nos queda nada más el trabajo, y eso va a ser 0. Ok, entonces no se lo tienen que aprender de memoria. Siempre yo les voy a pedir que me pongan esto, ¿verdad? La primera ley completa, ¿verdad? Si se lo aprenden de memoria, lo que ocurre es que de aquí a un año se les olvidó la fórmula, ¿ok? Entonces, H de salida menos H de entrada, o podemos ponerlo también, M punto por H de salida menos H de entrada, y le ponemos acá un puntito a la potencia. Esto es trabajo y esto es potencia. Ahora cuando ya multiplicamos por el flujo máximo. Y esta es la primera ley para un compresor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Y yo les envié, vamos a ver si es cierto, creo que les envié al WhatsApp, perdón, al grupo de Telegram, los problemas del capítulo 4 y capítulo 5. Entonces vamos a buscar, voy a buscar eso. Vamos a buscar problemas del capítulo 5 y vamos a buscar un problema de compresores. Ok, vamos a hacer este, el 522. No, ejemplo va a ser el problema 522. Y dice, un compresor de aire maneja 6 litros de aire a 120 kilopascales. Ok, entonces dice que es un compresor
de aire. Maneja 6 litros de aire a 120 kilopascales y 20 grados centígrados. Y lo entrega a 1000 kilopascales y 400 grados centígrados. Entonces dice, calcule el trabajo de flujo en kilojoule por kilogramo. Entonces, sería el W en minúscula en kilojoule por kilogramo. Entonces, ven, como no tenemos flujo másico, entonces nos pide el trabajo en kilojoule por kilogramo. ¿Ok? ¿Qué requiere el compresor? W sube en kilojoule por kilogramo. Entonces, el 522 es el que estamos haciendo. ¿Ok? Cuando no comparto la pantalla, por favor, me avisan, ¿verdad? Porque entonces me parece que ni se están dando cuenta que está pasando en la clase. Okay, si estamos grabando. Entonces ese es el problema. Ya anoté los valores básicos. Entonces empezamos. ¿Saben qué se me olvidó? En el problema anterior, el diagrama termodinámico. El diagrama, vamos a hacerlo acá, en una carrerita, ¿ok? Se me olvidó el diagrama termodinámico del problema anterior. Siempre ponemos temperaturas porque aquí, al empezar, pero siempre es mejor ponerlo cuando tenemos una tobera, podemos poner el volumen específico. Tenemos una campana de saturación, este era el anterior. Teníamos una presión de entrada de 800 y una presión de salida de 900. Entonces, tenemos dos isobaras. La más baja va abajo y la más alta va arriba, ¿verdad? Eso para los que hacen dos gráficos, no son dos, hacen uno solo, ¿verdad? Y nos dijeron que el estado 1 era un vapor saturado. Entonces aquí ponemos a 1 y el estado 2 dice, nos dijeron que son 40 grados. Comparamos con una temperatura y nos dio un vapor sobrecalentado a esos 40 y ese era el estado, ¿verdad? O sea, pasamos de aquí a aquí. Siempre hacer el gráfico con, por lo menos con los valores que tenemos que usar de comparación. ¿Ok? Ahora, ¿eso por qué? Porque aquí también tenemos aire y vamos a tener que hacer ese diagrama. Entonces vamos a hacer el croquis primero, compresor. ¿Ok? Compresor. Siempre les digo, si no lo quieren dibujar así, dibújenlo como quieran. ¿Qué es lo importante? Los intercambios, ¿verdad? Tenemos un trabajo de entrada. Vamos a tener condiciones de entrada y condiciones de salida. Entonces es importante que indiquen. Ahora, obviamente, si no le ponen la forma estándar del compresor, pues digan que eso, que parece un huevo frito, es un compresor, ¿ok? Le ponen compresor y le ponen el trabajo de entrada y ya está bien, ¿ok? Presión de entrada, 120 kilopascales. Nos dicen que aquí hay 6 litros y que es aire. 120 kilopascales y 20 grados centígrados. Y a la salida tenemos 1000 kilopascales y tenemos
400 grados centígrados. Ok. Vamos a hacer de una vez el diagrama termodinámico para que no se nos olvide, ¿verdad? Por eso siempre mejor hacerlo desde el principio. Y vamos a ponerle H porque es un flujo estacionario, entonces podemos usar H. Y aquí no tenemos campana de saturación porque el aire el aire no está cerca de la saturación única. Entonces aquí tenemos una isobara de 120 kilopascales y otra de 1000 kilopascales. Entonces empezamos a 20 grados centígrados y entrada, ¿verdad? Y acá la salida la tenemos a 400 grados centígrados. En ese caso no tenemos que buscar el estado porque él siempre es gaseoso, entrada y salida. Aquí también. Entrada, salida. Ok, pueden usar 1 y 2, pero a la hora de hacer cálculo, algunos se pueden enredar. Entrada y salida con 1 y 2, ok, entrada y salida. Entonces ese sería el diagrama termodinámico. Vamos a ver la primera ley. Vamos a ver. Siempre vamos a suponer que el aire es gas ideal. Y aquí, en el croquis, esto es lo que vamos a buscar. Siempre indicar qué es lo que vamos a buscar. Entonces ponemos primera ley completa. Como no tenemos velocidad, vamos a poner cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, y eso es igual a 0, ¿verdad? Es flujo estacionario. Bien importante que indiquen eso. Algunas veces, algunos sí se dan cuenta cuál es la aplicación de primera ley que estamos y otros no. Entonces siempre es bueno que indiquen flujo estacionario, por eso es este 0. No tenemos cambios de energía cinética ni potencial. Nos dicen que es adiabático. No hay trabajo de salida. Entonces, W igual HE menos HS. ¿Ok? Si le ponemos un puntito acá, entonces va a ser M punto por HE menos HS minúsculo específico. No tenemos flujo máximo, entonces este W sub E entre M punto va a ser el W sub E que andamos buscando y esto va a ser HE menos HS. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos las dos temperaturas, entonces no vamos a tener que hacer mucha cosa, ¿verdad? Vamos a la entrada. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Le vamos a sumar 273. Y eso nos va a dar 293 Kelvin. Okay. Vamos a irnos a la tabla A17. Vamos a buscarla. Esta tablita también la tienen que fotocopiar. Y vamos a buscar 293. Y estamos entre estos dos valores. En la tabla A17. Entonces, interpolar, ¿verdad? Aquí interpolar.
Y vamos a poner temperatura y H. 1 kilojoule por kilogramo. Y anotamos 290 y 295. Y la que tenemos es 293. Aquí tenemos 290.16 y tenemos 295.17. Fíjense que no es importante que ustedes me indiquen porque hay algunos que ponen todo el cálculo. Lo pueden hacer directamente. Sería interesante que aprendamos a usar la calculadora para interpolar. ¿Ok? Algunos me ha pasado, les pasa que no, que el celular no puede cargar la aplicación, ¿no? Yo creo que también hay para la computadora. Pueden tratar de bajarlo en la computadora. HE nos va a dar en kilojoules por kilogramo. ¿Okay? Y a la salida, entonces siempre indicamos que vamos a hacer salida, temperatura de salida, son 400 grados centígrados. Le sumamos 273 y nos da 673 Kelvin. Usamos la misma tabla, ¿verdad? A17 y buscamos 673. Fíjense que aquí llega a 570 y sigue acá, ¿verdad? Algunos no ven esta columna, entonces está acá, entre 670 y 680. Entonces buscamos temperatura, estos son Kelvin, perdón. Temperatura en Kelvin, 670, 673 y 680. Ok, ven, cuando las temperaturas suben ya no son tan igual, ¿no? El H a la temperatura ya empieza a cambiar sustancialmente. Entonces tenemos H en kilojoule por kilogramo. Entonces 670, 681, 14 y 670, perdón, 680, 691.82. Este es el que vamos a buscar, este es el que tenemos. Ok, entonces vamos a tener un H de salida en kilojoule por kilogramo. ¿Ya alguno hizo la interpolación acá? Sí, me encuentro mi calculadora y sí tiene cálculo. Bueno, mesa a la vista. Vamos a descansar 10 minutitos. Y ok, ya aquí yo hice las interpolaciones. Entonces, esta es la ecuación. Y vamos a ponerle con 1 SW que nos están pidiendo va a ser la diferencia entre el, yo creo que, perdón, salida menos entrada. Ajá. Aquí tengo esto al revés, ¿verdad? Porque pasamos a la derecha. Salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada. Ok, entonces, ahora sí. Trabajo de entrada por unidad de masa específico, digamos, sería el H de salida 684.34 menos 293.17. Y eso en unidades de kilojoule por kilogramo. Entonces él nos va a dar
90.17 kilojoule por kilogramo. Como que no creo en mí, así que voy a hacerlo con la calculadora. Ok, mañana, si pueden llevar una calculadora para que practiquemos a interpolar con la calculadora. Ahora traté de rastrear la mía y no la encontré. Vamos a ver. Es 91. Entonces ya tenemos ese ejemplo de lo que es el compresor. Entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver dónde era que estábamos. Acá. La parte 4. Entonces aquí teníamos toberas. Vamos a ver si este es el que ando buscando. Difusores. Ok. Entonces las válvulas de estrangulamiento es cualquier válvula que nosotros tengamos. A veces, en vez de estrangular con una válvula, puede ser que pongamos un tapón poroso, es como otro tubo que tenga un diámetro más pequeño que el diámetro interno de la tubería. Y entonces ese tubo adentro le ponemos a veces, he visto que hechizamente, digamos, le pone uno piedras, ya un poquito más finitos, puede ser que compre uno como monturas de porcelana y las mete en ese tubo y les pone de esta misma lámina expandida que a la entrada y a la salida, y entonces lo que hace uno es agregar algo que hace que el flujo aumente su pérdida de presión, su caída de presión, ¿verdad? En una tubería corriente siempre va a haber una caída de presión, pero cuando hay algo que ponemos, cualquier equipo, la caída de presión aumenta. Entonces, en una válvula hay una caída de presión porque uno, solo por el hecho de poner el aditamento, y si todavía la válvula puede estrangular el flujo porque uno reduce el área por donde pasa, pues es estrangular. Un tapón poroso también es algo que aumenta la caída de presión porque pone como una barrera, algo que hace que el flujo no vaya tan fácil. Y el tubo capilar es eh, a un tubo, le pone uno un pedacito en capilar, entonces reduce el diámetro sustancialmente y eso hace que la caída de presión sea muy grande. Y igual si uno ocupa caídas de presión, que una presión caiga, puede uno poner un tramo en un diámetro más bajo y ya eso hace el efecto de un capilar. O sea, es una reducción sustancial de lo que es el diámetro. En los refrigeradores, en la casa, uno usualmente ve, ¿no? Usualmente ve, disculpen un segundito.
Me disculpan, pero esa llamada la tomé porque tengo aproximadamente año y medio de estar tratando de que la Junta de Pensiones del Magisterio me pase un dinero a la Caja del Seguro para poderme pensionar. Y bueno, UPE me la pasó muy rápido. No se podía hacer directo de UPEMA a la caja. Entonces tenían que pasarle primero al Ministerio de Hacienda y eso es como el Triángulo de las Bermudas. Entonces el dinero de mis cuotas, que son bastantes, son como 13, 12, 13 años del Magisterio, lo pasaron a Hacienda en diciembre del 2020 y todo el año pasado no lo pasaron a la caja. Y el año pasado pues, me terminaron diciendo que no había plata, entonces nada más le estoy contando ahora. ¿Por qué contesté? Porque era una llamada importante. Parece que tengo buenas noticias. En diciembre en la OIT me había dicho que ellos no podían ayudar solo con gremios y entonces como yo siempre he sido asociada al SINDEU, le pedí al SINDEU que me ayudara y pusimos un recurso de amparo en diciembre y parece que me dice que ya hay buenas noticias, esperemos que sí. Bueno, pero no es que los voy a dejar de un solo, ¿verdad? Es que tal vez ya para el primer semestre no me pensione. Ok, entonces tenemos las válvulas de estrangulamiento y estos tubos capilares y las válvulas se usan mucho en refrigeración. Cuando veamos refrigeración y acondicionamiento de aire, vamos a ver que es el mismo proceso, termodinámicamente hablando, solo que dependiendo de en qué parte usemos la energía, pues así es refrigeración o es acondicionamiento de aire. Pero sí hay una disminución. Antes en los refrigeradores, en la parte de atrás, sí uno veía parecía como una burbuja que tenía a la salida un capilar. Ahora ya todo viene tapado, ¿verdad? Pero en las refri viejas todavía, si uno las ve por detrás, puede ser que les vea ese tubo capilar y también que vea el condensador, ¿verdad? Toda la rejilla que hay atrás. Luego eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, la ley en una válvula de estrangulamiento, ellos son pequeños, entonces no permiten transferencia de calor, se las considera diabáticas. Obviamente no tienen trabajo. Los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Eso quiere decir que aunque las velocidades son muy altas, la diferencia entre ellas es bien pequeña, son cambios. Ok, entonces lo correcto no es que no haya energía cinética ni energía potencial, sino que los cambios de ellas son despreciables o son casi cero, ¿verdad? Aún cuando hay cambios de velocidad, ¿verdad? Entonces son dispositivos isentálpicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aplica la primera ley, ellas son de flujo estacionario, no hay cambio de energía cinética, no hay cambio de energía potencial, son adiabáticas, no tienen trabajo, y lo único que queda es la entalpía. Entonces, la entalpía de entrada y la de salida son iguales. Entonces, en una válvula de estrangulamiento, el dispositivo se dice que sí es entálpico porque las entalpías de entrada y salida son iguales, ¿verdad? Ahora, en este caso, la entalpía la separamos en energía interna y energía de flujo. ¿Por qué? Porque hay veces que como es algo tan pequeño que no tenemos diferencias de temperatura, entonces la energía interna de entrada y salida va a ser igual. Entonces, en donde vamos a ver la diferencia es en la presión. Entonces, usualmente en estos casos separamos para poder ver ese cambio en la presión que tenemos. Eso sí queremos encontrar la presión. Pero entonces, por ejemplo, aquí tenemos una válvula de aseguramiento donde tenemos una energía interna, ¿ven? Más alta que a la de la salida, ¿sí? Porque al estrangular usualmente, al tener una reducción de presión, vamos a tener una reducción de temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos una P por B a la entrada y una P por B a la salida diferente y vamos a tener la H igual. Entonces ustedes ven que cuando suma los dos, suma lo mismo a pesar de que tengamos
presión, tengamos los tres términos con diferentes valores. Entonces, eso es lo que se llama un proceso isentálpico. Bueno, entonces, siempre el producto PV es mucho más grande a la salida que a la entrada, ¿verdad? Siempre hay una disminución de temperatura. Yo siempre les he contado que los gases cuando se expanden disminuyen sustancialmente su temperatura porque la expansión usualmente es muy rápida. Es como cuando una válvula falla y uno tiene una válvula en un cilindro a alta presión. Entonces, al tener la válvula que mantiene ahí adentro el gas a alta presión, al abrirla, el gas sale e inmediatamente está expandido a la presión atmosférica. Entonces, cuando las válvulas fallan, ese cambio es una gran cantidad de material, no como cuando la válvula está funcionando, que uno lo cambia y baja, digamos, paulatinamente. Sin embargo, siempre hay un cambio. Voy a enseñarles. Vamos a volver a donde habíamos visto. Vamos a buscar. Acuérdenme compartirles pantalla, ¿verdad? Ok. Okay. Voy a dejar de compartir y les voy a enseñar. Ok, cuando uno tiene esa expansión, si uno no pone algo que es lo que se llama un regulador de presión, entonces lo que ocurre es que hay una expansión súbita muy grande y va a haber una disminución de temperatura tal que inclusive a veces se congelan. Se congelan los aditamentos, ¿verdad? Porque la reducción de temperatura es muy grande y sobre todo imagínense cuando estamos trabajando con refrigerantes, ¿verdad? Entonces, los reguladores lo que hacen es que hay un manómetro para la lectura de la presión alta que viene del tanque o del cilindro y una válvula que hace que uno pueda reducir la presión paulatinamente, que no sea una reducción brusca. Bueno, entonces, hay otro regulador de baja presión con el cual uno puede ver cuánto va disminuyendo la presión. Y siempre van a haber reguladores de presión en todos los cilindros de aire que tenemos en la empresa. Cuando tenemos los cilindros de la casa, usualmente no tenemos reguladores, aunque creo que ahora sí están pidiendo que se ponga un regulador en línea, que es automático. ¿Verdad? Pero usualmente vemos los reguladores con dos manómetros, entonces uno es el de alta presión. Ustedes, vamos a ver si aquí podemos ver esto un poquito más, ok, ahí está como con una lupa, y entonces vemos que esta presión va de 0 a 25 y digamos, supongamos que son las mismas unidades que las que tiene el otro, porque no veo ni cuáles son las unidades. Va de 0 a 25 y el otro, ven que de 0 a 1,6. Entonces hay un regulador de alta presión y otro de baja presión. Este viene del cilindro y aguanta esa presión alta, ¿verdad? Y ese otro va para la aplicación que tengamos. Puede ser al aire cuando estamos soldando o puede ser a otra presión a la que ocupemos en la aplicación. ¿Verdad? Entonces, los reguladores de presión hacen que esa reducción de presión no sea tan brusca y no tengamos esa caída de temperatura brusca que podría haber si el regulador deja de funcionar o si abrimos la válvula del cilindro sin tener un regulador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a ver qué tenemos acá.
Ok. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos refrigerante 134A en un refrigerador y entonces a ese tubo capilar entra el refrigerante como líquido saturado a 0.8 megapascales, él se estrangula a 0.12 megapascales. Entonces, lo vamos a pasar de una presión de 800 kilopascales a una presión de 120 kilopascales. Entonces, una reducción enorme. Él entra como líquido saturado. Luego vamos a ver por qué, porque él usualmente se pone luego de un condensador, que el condensador lo que hace es condensar los vapores y llevarlo al estado líquido, o puede ser un vapor húmedo o un líquido saturado, ¿verdad? Entonces lo vamos a estrangular a 0.12, vamos a aumentarle la presión, perdón. Oh, perdón. Disculpen, está como un poquito fresco el aire. Y a mí me da alergia los cambios de temperatura. Ok, entonces hay que determinar la calidad en el estado final y la disminución de temperatura durante ese proceso. Ok, vamos a hacer este problema, después ustedes lo van a poder ver, o yo no sé, mejor hacemos otro que no esté en el libro. Ok, entonces él entra en tubo capilar como líquido saturado, pasan por un dispositivo de estrangulamiento y lo estrangula a una presión y hay que determinar la calidad y la disminución de temperatura. Entonces, siempre suponemos que la transferencia de calor es insignificante y que los cambios de energía cinética también son insignificantes, cinética y potencial también. Entonces, aquí explica que es un dispositivo que restringe el flujo, se usa comúnmente en refrigeración para causar una gran caída de presión. Y el flujo por un tubo capilar es un proceso de estrangulamiento, así la entalpía permanece constante. Ok, entonces tenemos las condiciones de entrada, ¿verdad? Nos dicen, siempre anotamos, aunque nos den el estado, lo vamos a anotar líquido saturado a una presión, ¿verdad? Y entonces eso hace que usemos una tabla, la tabla de presiones, y que leamos la temperatura como la temperatura de saturación, porque nos dijeron que es líquido saturado, y la entalpía como la entalpía del líquido saturado, ¿verdad? Y la leemos, ¿verdad? Porque nos dieron el dato. A la salida tenemos una presión de 0.12 megapascales, y como el proceso es isentálpico, entonces aquí como tarjetilla roja, porque no aplicó la primera ley, ustedes tienen que aplicar la primera ley, ¿verdad? Así como lo acabamos de hacer, donde vimos que la entalpía de entrada es la de salida, entonces tenemos el dato de la presión y la entalpía de entrada son 95.47. Entonces, nos vamos a ir a esa presión y resulta que se lee que la entalpía del líquido es esta, no dice cuál es la tabla, pero es la misma A12 porque estamos con presiones y leemos la entalpía del líquido y la del gas. Y nos damos cuenta que la entalpía que leímos está entre esas dos. Entonces tenemos un vapor húmedo, ¿verdad? Entonces siempre indicamos el criterio, es un vapor húmedo, y entonces podemos calcular una calidad, ¿verdad? Y entonces esa calidad la calculamos con esa propiedad que es la que nos dan. Entonces de esa forma calculamos esa calidad. Como la temperatura, cuando tenemos calidad, es la temperatura de saturación cuando estamos en vapor húmedo, entonces tenemos menos 22 a la salida y a la entrada, perdón, aquí tenemos, a la entrada teníamos 31, entonces tenemos una caída grande como de 50 grados, ok, ahí está, desde más 31 a menos 22, entonces es como sumar esos dos valores, ¿verdad? Y nos dan menos 53 grados. Quiere decir que disminuyó. Pueden decir ustedes, tenemos una caída de temperatura de 53, 63. ¿Y por qué una caída? Porque es negativo, ¿verdad? El cambio de temperatura. Si fuera positivo, que está aumentando, podríamos decir nada más aumentó la temperatura. En este caso cae. Siempre
cae bastante. Entonces ven cómo ven, los 22 es muy grande, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el equipo bien acondicionado, se nos va a congelar, obviamente. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, tenemos ese caso. ¿Okay? No vamos a hacer otro problema de eso, vamos a ver otro. Ahí viene una mezcla de líquido y vapor, que es vapor húmedo, fluye en una línea de suministro a 2000 kilopascales y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 grados centígrados. Y nos dice cuál es la calidad en la línea de suministro. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos las condiciones de salida. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos, de acá podemos encontrar la entalpía de salida y va a ser igual a la de entrada. Entonces, con esa entalpía de salida y esta a la entrada y esta presión, vamos a poder ver cuál es la calidad a la entrada. ¿Verdad? Igual tenemos que verificar que sea un vapor húmedo, no para poder calcular una calidad. ¿No? Si no fuera un vapor húmedo, entonces nada más decimos no hay calidad. ¿Okay? Sin embargo, sí había una calidad de 0.95. No lo vamos a hacer. Ah, bueno, aquí viene hecho. Ustedes lo pueden ver. ¿No? Ustedes lo pueden ver. Otro equipo son las cámaras de mezclado. Ok, las cámaras de mezclado son como el sistema que tenemos en la casa para el sistema de agua caliente, en donde tenemos, déjenme buscar acá, para poder rayar. Ok, tenemos en la casa, tenemos una llave, tenemos 3 llaves. Una es para el agua fría y otra es para el agua caliente. Aquí tenemos una entrada que entra, digamos, pongámosla así, aunque es perpendicular, ¿verdad? Tenemos una entrada, perdón, control Z. Todo esto está aquí adentro, uno no lo ve, pero hay algo que es como un volumen ahí detrás de esas llaves, donde por un lado tenemos que entra el agua fría, por otro lado entra el agua caliente, y por acá tenemos que sale hacia la ducha agua tibia. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, aquí, en esto que es un volumen un poquito grande, comparado con lo de las tuberías de entrada, y, ¿verdad? Que son tuberías de media pulgada, a veces el agua caliente va en cobre, en otro tipo, o puede también hay PVC para agua caliente, ¿verdad? Pero va en un diámetro más pequeño, luego viene el agua fría y sale el agua tibia, que es la que usamos nosotros, ¿verdad? Igual en las empresas, la cámara de mezclado no son como esta, que hay una llave de agua fría y una llave de agua caliente, sí hay válvulas, ¿verdad? Pero las vamos a representar como una cajita, ¿verdad? Entonces, en la cámara de mezclado va a entrar una, otra, y va a salir otra. ¿Qué característica tienen las cámaras de mezclado? Usualmente todas las líneas tienen que estar a la misma presión. Entonces, si uno conoce una presión, uno sabe que las demás van a estar a la misma presión. ¿Ya? Entonces, eso para que no hayan aquí cambios de presión y hagan que el sistema explote de alguna manera o se abombe o los materiales se dañen. Entonces, siempre trabajamos a una misma presión, ¿verdad? Se mezclan dos corrientes. El lugar se llama cámara de mezclado, inclusive mecánicamente a veces ni siquiera se pone algo así, nada más se pone un cuadrito pequeñito y eso indica que ahí tenemos una cámara de mezclado. ¿Verdad? Aquí lo puse yo un poquito más grande. Entonces, la sección donde el proceso de mezclado tiene lugar se conoce como cámara de mezclado. Puede ser una tubería ordinaria en forma de T o en forma de Y. Aquí sería como en forma de Y.
una tubería. Aquí en realidad en la casa no tiene forma de Y, pero bueno. Puede ser nada más 2 tuberías en forma de T o Y y ahí se hace la mezcla, ¿verdad? Ya sea que viene una así. ¿verdad? Entonces, un flujo viene de acá, otro viene de acá y sale acá. Eso ya es un mezclado. ¿verdad? O puede ser que no tengan un ángulo de 90 grados. ¿verdad? Entonces entra 2 y sale 1. Entonces, el principio de conservación de la masa en una cámara de mezclado requiere que la suma de los flujos másicos entrantes sea igual al flujo másico de la mezcla que sale. Entonces, uno tiene 2 entradas. Una masa de entrada 1, una masa de entrada 2 por unidad de tiempo, un flujo másico de entrada 1, otro flujo másico de entrada 2 y la suma de ellos dos tiene que dar el de salida. Eso es lo que dice el principio de conservación de la masa. Entonces la cámara de mezclado ya no es un M punto igual a la entrada y a la salida, porque solo tenemos una entrada y una salida, sino que tenemos 2 entradas y una salida. ¿Okay? Entonces, aquí hay un en T, ¿verdad? Agua caliente, agua fría y sale agua tibia. Generalmente están bien aisladas, entonces, y tampoco involucran trabajo. Ellos usualmente esto está dentro de la pared y uno nunca siente que la pared se caliente. Hay un buen aislamiento, ¿verdad? Entonces no hay pérdida de calor, no involucran trabajo, los cambios de energía cinética y potencial también son insignificantes. Quitemos esto y digamos los cambios en las energías cinéticas y potenciales son insignificantes. ¿Ok? Entonces, hacemos un balance de masa. Hay 2 masas entrando y una saliendo. Bueno, entonces, siempre esa es la primera ecuación, la del balance de masa. El balance de energía, bueno, aquí no lo pone, pero déjenme ver si yo por aquí lo puse. No, no lo puse. Pero vamos a ver balance de energía en una cámara de mezclado, ya que Sengelnab se lo brincó. Entonces vamos a poner acá, voy a dejar de compartir y vamos a poner cámara de mezclado. Y vamos a ponerla como un cuadrito. Vamos a poner una masa de entrada 1, una masa de entrada 2. Entonces vamos a tener una presión de entrada 1, una temperatura de entrada 1, una presión de entrada 2 y una temperatura de entrada 2 y vamos a tener esta sería una línea 1, esta sería una línea 2 y tenemos de salida una línea 3. Entonces tenemos un M punto de salida, tenemos, y pongámosle 3 ya que le dimos a esta línea 3, una presión de salida 3 y una temperatura de salida 3. Ok, usualmente las presiones son iguales. Entonces, si uno conoce una presión, conoce las demás. Entonces, uno trabaja usualmente con las temperaturas. Entonces, si uno pone la primera ley completa, este es un dispositivo de flujo estacionario. Entonces, uno tiene calor, las 3 formas de intercambiar, ¿no? Trabajo, entrada, vamos a poner sumatoria porque tenemos 2, entrada, salida y cambios de energía cinética, cambios de energía potencial van a ser 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos adiabático, sin trabajo, sin cambios de energía cinética ni cambios de energía potencial. Entonces, ¿qué nos queda?
Esa sumatoria de energías a la entrada tiene que ser igual a la sumatoria de energías a la salida. ¿Qué tenemos a la entrada? ME1 por HE1, ME2 por HE2, y va a ser igual a la salida, pongámosle puntitos, perdón, M a la salida por el H de salida. ¿Okay? Y lo otro que teníamos es por continuidad o ley de conservación de la masa. Solamente decimos continuidad para usar menos palabras, ¿verdad? Entonces, ME1 más ME2 va a ser igual a MS. Ok, entonces tenemos usualmente esas dos ecuaciones, ¿verdad? Para trabajar este sistema. Y como ustedes ven, una vez que uno aplica la primera ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar, analizar el estado 1, analizar el estado 2 y el estado 3. Entonces voy a devolverme acá. A ver, el ejemplo que viene es un problema del libro. Entonces tenemos un flujo de agua caliente a 80 grados, si están viendo la pantalla, con el problema. Sí, profe. Ok. Entra una cámara mezcladora a razón de 0.5 kilogramos por segundo. Entonces aquí tenemos el flujo caliente. Se mezcla con un flujo de agua fría a 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es agua fría. Se desea que la fría es la que tiene menor temperatura, ¿verdad? O sea que si está fuera más alta y está más alta, siempre consideramos la fuente fría o el flujo frío como el de menor temperatura, ¿verdad? Se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados. Entonces hay que calcular el flujo másico de agua fría. Y hay que suponer que todos los flujos están a la presión de 250 kilopascales. Siempre nos dicen cuál es la presión a la que trabaja el mezclador. Es una sola presión para todos. Ok. Lo otro es, se alborotaron los aguates del barrio. Ok. Entonces, el otro detalle, okay, vamos a ver qué era, qué les iba a decir acá. Entonces, bueno, hacemos el croquis, ¿verdad? Tenemos una entrada, dos entradas y una salida. Hacemos el balance de masa, ¿verdad? Estas dos sumas tienen que dar este. Hacemos el balance de energía. Igual aquí no puse la primera ley completa, pero el M1 por H1 más M2H2 es M3H3. Eso probablemente lo hice cuando no lo hacía. El problema es que algunos sí lo logran visualizar, pero esto es como tener que aprenderse de memoria una fórmula para cada equipo. Y la idea no es esa, la idea es que con una sola fórmula hagan todo. Entonces, este mismo que acabamos de hacer, digamos que lo usamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar, vamos a ver, tenemos H1, tenemos H2, tenemos H3, porque tenemos las condiciones de todas. Tenemos el M1 que nos dieron, y el M2, tenemos M2 y M3 de incógnitas. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí yo lo que hice fue hacer la parte matemática y poner uno en términos del otro, ¿verdad? Una masa en términos de la otra. Digamos, a M3 lo pusimos en términos de M1 y M2, ¿verdad? Y entonces resolvemos para un flujo másico que nos queda en términos del que conocemos. Y fíjense que conocemos el flujo másico de uno y conocemos, no las conocemos, pero las podemos buscar, esas entalpías, ¿verdad? Entonces el estado 1, 250 kilopascales. Y aquí no anoté la temperatura 1, ¿ven? Porque hay que apuntar todo. La temperatura 1 son 80 grados centígrados, entonces apuntamos acá. T1 igual
80 grados centígrados. Importante anotar todo. Aquí me perdería 3 detalles yo. ¿Ok? Entonces, leemos en la tabla A5 que la temperatura de saturación es 127. Entonces, es líquido comprimido. Como todos tienen la misma presión, todos van a tener la misma temperatura de saturación y ninguno sobrepasa 127,41 grados centígrados, ¿verdad? Uno era 80, vamos a devolvernos, otro 20 y otro 42. Entonces, no tenemos que ver cada uno, todos van a ser líquido comprimido. No siempre los mezcladores son de líquidos, ¿verdad? A veces hay algún líquido, alguno entra como líquido comprimido y hay otro que entra como líquido, como un vapor húmedo, ¿verdad? Siempre que estén a la misma presión. Y otro puede ser un vapor que entra porque queremos calentar alguna mezcla, eso pasa. Luego van a verlo bastante en termo 2, los mezcladores, ¿verdad? Entonces acá por eso no hacemos mucho problema en mezclador porque se van a ver con bastante detalle en termodinámica 2. ¿Ok? Entonces leemos las diferentes H's. Fíjense que en la tabla 4 y cada una a la temperatura, o sea, ya en el examen que estoy revisando, líquido comprimido que tenían que hacer, algunos leyeron a la presión. El líquido comprimido, cuando está a baja presión, a menos de 5,000 kilopascales, se aproxima al líquido saturado a la temperatura. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos va a ser el HF a la temperatura. ¿Verdad? Fíjense que si hubiéramos dicho que esa es la presión, hubiéramos dicho todos los H son iguales. Y bueno, alguno ahí sí se hubiera dado cuenta en este caso porque estamos con 3, ¿verdad? Pero no es a la presión, es a la temperatura. Inclusive hubo alguno que me puso, no se puede hacer porque no hay datos, ¿verdad? No me acuerdo quién fue, pero pasa, ¿verdad? Entonces leemos los H's en la tabla 4, que son los HFs, y obtenemos el flujo máximo, ¿verdad? Igual, con ese valor de H, podemos irnos a la tabla y interpolar para ver cuál es la temperatura, ¿verdad? Creo que para el H3 tuvimos que interpolar, así, porque no habían 42 grados. Entonces, esa interpolación es la que está acá, ¿verdad? H3, 175,89. Calculamos el flujo máximo y ese es el flujo máximo. Aquí indico que hay que interpolar. ¿Ok? Ok, hay otro dispositivo también que vamos a ver, que son los intercambiadores de calor. ¿Ok? Usualmente, dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor y no se mezclan entre ellas. Se usan mucho en la industria. El más sencillo es el de doble tubo y carcasa o intercambiador de doble tubo, ¿verdad? Entonces, un fluido se moviliza por un tubo mientras que el otro lo hace por el otro. Entonces, en el intercambiador de calor, ¿qué diferencia hay? Que no hay mezcla de flujos. No hay mezcla, sino que cada uno va por un lado diferente. Aquí tengo, ok. Digamos que aquí tengo una carcasa y va un tubo que atraviesa la carcasa. Entonces, en esa carcasa, por fuera de la carcasa, fluye un fluido que va a una temperatura. Por dentro del tubo va otro fluido que va a otra temperatura. Entonces va a haber un intercambio de calor entre el fluido que está afuera y el que está dentro, dependiendo de las temperaturas que tengamos, ¿verdad? Entonces va a haber, el flujo de calor puede ser del fluido que está dentro o el que está afuera. Yo pensaría que yo pondría el fluido más frío afuera para que no tener que aislar tanto y el fluido más caliente por dentro, entonces mi flujo sería del más caliente al más frío, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo ponen como que el fluido
más caliente está afuera porque vean que hay entrada de calor al fluido que está por el tubo. ¿Verdad? Entonces esto indicaría que tenemos mayor temperatura acá que acá y probablemente tengamos acá aislado porque siempre los intercambiadores de calor se consideran adiabáticos. Y usualmente, como es un equipo pequeño, lo aislamos, ¿verdad? Puede ser que esté aislado, pero como les digo, uno siempre trata de que en la carcasa vaya el líquido más frío y el más caliente por dentro, ¿verdad? Entonces, un fluido va a una temperatura y el otro va a una temperatura más alta y el otro a una temperatura más baja. Entonces, entra a una temperatura y sale a otra. El fluido que está más frío va a entrar a una temperatura más baja y salir a una temperatura más alta. El fluido que está más caliente va a entrar a una temperatura más alta y va a salir a una temperatura más baja. Voy a explicarles. En el laboratorio, vamos a poner acá intercambiador de calor. En un laboratorio, uno tiene esto. Déjenme hacerle un test. Ok, espero que hayan hecho laboratorio de química, porque entonces así pueden entender un poquito mejor. Digamos que uno tiene en un balón un líquido que está calentando. ¿Okay? Entonces, obviamente, va a soltar vapores. ¿Ok? Vamos a ponerle un tapón. Ese tapón tiene un tubo que va a recoger ese vapor. Y hay una manguerita, ¿verdad? Que va a conectar con otro tubo, perdón, con otro tapón, ¿verdad? Ese tapón está en un intercambiador de doble tubo. Entonces, él es completamente transparente, vienen dos tubos. ¿Ok? Y entonces lo que va a tener es que a este tubo de afuera lo vamos a pegar al tubo del agua. Va a entrar agua fría y usualmente entra por acá y sale por acá. ¿No? Entonces aquí sale, nuevamente le ponemos otro tapón, ¿no? Una manguerita y aquí ponemos, imaginen, un Erlenmeyer. ¿Okay? Creo que no parece que fuera de una ingeniera, pero bueno, vamos a hacer un Erlenmeyer donde vamos a recoger el líquido. ¿Ok? Entonces, acá, esto está conectado al tubo del agua y aquí, esto está, aquí viene del tubo y esto está en una pila, ¿ok? Que tiene un drenaje. Entonces, obviamente, el agua fría va a estar fluyendo y aquí vamos a tener una temperatura de entrada y una temperatura de salida de la sustancia, ¿verdad? En donde esta temperatura de salida es menor que la temperatura de entrada. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un gas, vino aquí, se topó agua fría y entonces el gas condensa y termina saliendo como líquido, acá, termina saliendo como líquido y empieza a acumularse. Entonces aquí tenemos líquido y aquí tenemos, esto es un aparato de destilación básico, ¿verdad? Pero esto de acá es el intercambiador de calor. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el agua fría está fluyendo por todo alrededor de este tubo y obviamente aquí esta temperatura, vamos a decirle temperatura de entrada del agua y aquí tenemos temperatura de salida del agua. Entonces, la temperatura de salida del agua va a ser mayor que la temperatura de entrada del agua.
¿Por qué? Porque está absorbiendo una cantidad de calor, ¿verdad? Que le está pasando. Entonces, el intercambio de calor ocurre aquí, ¿verdad? Un intercambio de calor. Hay un Q de salida del fluido caliente y el fluido recibe ese mismo calor. ¿Ok? Entonces, en el intercambiador de calor, el intercambio de calor es acá adentro del intercambiador. Ahora, en la industria no tenemos intercambiadores tan sencillos. Este es como un intercambiador de laboratorio. Uno llega y le dan el condensador. Esto es un condensador, ¿verdad? Porque condensa. Pero entonces en las empresas, imagínense que tenemos un estañón, algo que parece como un estañón, y adentro van a ver tubos que entran y que digamos que pueden hacer esto. ¿Verdad? Entonces es como un tubo que entra, pasa varias veces, pueden haber varios pasos. Este era de un paso, de un tubo. Aquí pueden haber varios pasos, ¿verdad? Y entonces para que estos tubos pues no se nos junten entre sí, allá adentro van a tener alguna mampara, ¿verdad? Que va a tener huequitos por donde ellos pasan para que no se nos pasen, que se hace como un macarronero y después todos están en el fondo del intercambiador. Entonces se le ponen esas mamparas adentro para que sostengan los tubos, ¿verdad? Para que ellos estén en su lugar. Entonces tenemos entrada y tenemos salida de un fluido y luego el otro va por la carcasa y tenemos una entrada 2 y una salida 2. Entonces, uno es un fluido y 2 es el otro. Entonces, fíjense que no hay contacto entre los líquidos, pero sí hay temperaturas, ¿verdad? Hay diferentes temperaturas a la entrada y la salida. ¿Ok? Voy a dejarles, tengo, así como les puse con las toberas, que les puse una leccioncita donde aprendieron sobre las toberas para hacer un problema de tarea, voy a dejarles una tarea con, perdón, un material de apoyo de intercambiadores de calor, donde ustedes van a ver intercambiadores de calor en internet, donde yo se los pongo ahí, ¿verdad? Un videíto donde ven un intercambiador de calor y todo lo que es la aplicación de primera ley a intercambiadores de calor, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí no tenemos un fluido único de salida, tenemos dos salidas y dos entradas. Entonces, hay un balance entre cada una de las, eh, de las entradas y salidas. Y fíjense que siempre nuestro sistema es lo que está adentro y solo vamos a ver lo que atraviesa atraviesa los límites del sistema. Entonces voy a dejarles un problemita de un intercambiador de calor. Y aquí viene uno hecho, ¿verdad? Y fíjense que si hay una entrada y una salida, ¿verdad? Aquí está el balance. La primera ley aplicada, yo ahí se las tengo, en el video se las voy a tener como lo hacemos nosotros, poniendo calor, trabajo, eh, suponiendo que es adiabático. Acuérdense que si no es adiabático, entonces ya esto no es válido, ¿verdad? Podría ser que el intercambiador pueda perder calor con los alrededores o ganar o perder. ¿Verdad? En este caso, si es despreciable, entonces tenemos en el balance de energía las masas por las entalpías de entrada van a ser iguales a las masas por las entalpías de la salida. ¿Verdad? Usualmente tenemos un líquido que es agua y otro líquido que es otro. Perdón, un fluido que es agua y muchas veces puede ser que sea líquido. El líquido puede ser que sea vapor, depende, no sé en qué lo usamos, pero los intercambiadores de calor podemos usarlos, por ejemplo, en una caldera, que ya sabemos que es una caldera,
va a salir, sale un vapor y sabemos que eso le aprovechamos, pero la caldera tiene otra cosa, que se está quemando un combustible y van a haber unos gases de chimenea y entonces van a tener que salir por la chimenea y esos gases van a salir muy calientes. Entonces, legalmente es prohibido sacar gases tan calientes a la atmósfera, entonces la empresa tiene que enfriarlos. Entonces, ese calor de esos gases de escape que van o de combustión, que tienen que ir a la chimenea, están muy calientes, entonces los vamos a usar para precalentar, puede ser la misma agua de la caldera, puede ser algún otro producto o aprovechar ese calor en alguna parte. Y usualmente estos puede ser que sea agua, pero por ejemplo en las refinerías puede ser que tengamos una línea de diésel con una de gasolina, por ejemplo, o una línea de agua con una línea de gasolina, o una línea de crudo que entra frío con una línea de gasolina que está saliendo de la torre de destilación caliente para precalentar el crudo. Entonces, no necesariamente va a ser agua con alguna cosa. Cuando es agua con alguna cosa, usualmente es lo que llamamos un condensador y muchas veces trabajan con agua de una quebrada o de un río porque si el flujo es muy grande, el delta T, lo que aumenta el agua es muy poquito y se puede mandar directamente al río. Entonces tenemos torres de enfriamiento. También podría ser una torre de enfriamiento donde el agua caliente la enfriamos antes de mandarla al río y el fluido que absorbe el calor es aire que lo ponemos a funcionar a través de la torre de enfriamiento. Entonces hay muchos tipos de intercambiadores de calor, inclusive el condensador, que es como esto, es un intercambiador de calor, pero también lo vamos a estudiar como un condensador cuando no solo se usa para condensar, sino para intercambiar calor entre diferentes líneas. Entonces lo vamos a estudiar como un intercambiador de calor. Y ahí viene un ejemplo, ustedes lo van a estudiar y probablemente les ponga a ver si tengo alguno, no tengo ninguno hecho, pero hay varios problemas que tengo hechos de condensadores. Entonces, probablemente el equipo que van a estudiar para la otra semana, pues la otra semana estoy dormida para mañana. Mañana lo podemos estudiar. No estoy con la idea de que como casi siempre es de una semana para otra, se me olvidó que es mañana que nos vemos. Acuérdense que mañana nos vemos presencial en la facultad, ¿verdad? Cuídense bien, traten de usar mascarilla KN95 de las blanquitas, sobre todo para andar en los buses y todo, no se toquen la cara, anden siempre alcohol para que apenas entren al bus y pagan, se sientan, se echan alcohol. ¿Eso por qué? Para prevenir que si se les olvide y se tocan la cara, pues tengan ya las manos desinfectadas, ¿verdad? No porque le tengan asco a la gente ni nada para prevenir, ¿verdad? Entonces se desinfectan las manos apenas entran, traten de no agarrarse de las baranditas ni del asiento de adelante, ¿verdad? Y si tocan algo, usan alcohol, otra vez anden alcohol, ¿verdad? Para cuidarse. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Y no van a tener que estudiarlo solitos. Mañana lo vemos, el intercambio. Vemos un ejemplo del intercambiador de calor, ¿ok? Entonces, hasta mañana, si Dios quiere. Disculpen que les quité, otra vez les quité 6 minutitos.